Las 15 recetas que la selección argentina pedía todos los días durante México 86. Hay una historia que el fútbol oficial rara vez cuenta y que sin embargo es tan real y tan humana como cualquier gol del Mundial de México 1986. Es la historia de lo que pasaba cuando los jugadores argentinos volvían al hotel después del entrenamiento, cuando el ruido de las tribunas se apagaba y quedaban solos, lejos de casa, en un país que olía diferente, sonaba diferente y comía diferente a todo lo que conocían. Es la historia de cómo la selección argentina, el equipo que ese verano de junio se convertiría en campeón del mundo gracias al genio de Diego Armando Maradona, se rindió completamente ante la cocina mexicana. La delegación llegó a México con sus propios cocineros y con la certeza rioplatense de que la comida mexicana era demasiado picante, demasiado intensa, demasiado diferente para estómagos acostumbrados al asado, la milanesa y el dulce de leche. Esa certeza duró 3 días. Para el final de la primera semana, varios jugadores pedían a los cocineros del hotel que les prepararan los platillos que habían probado casi por accidente y que los habían conquistado de maneras que ninguno habría podido predecir. El propio Maradona habló en múltiples ocasiones de la comida mexicana con afecto genuino. Decía que los tacos eran el invento más perfecto de la humanidad y que el guacamole debería ser patrimonio universal. Otros como Jorge Valdano, Sergio Batista y el propio Carlos Vilardo dejaron testimonio de cómo la cocina mexicana fue conquistando paladar por paladar a un equipo que había llegado dispuesto a resistirla. Lo que sigue son las 15 preparaciones que más frecuentemente aparecían en las solicitudes diarias de los jugadores argentinos, reconstruidas desde los testimonios de jugadores, cocineros del Hotel Camino Real y periodistas que cubrieron el torneo. La primera receta son los tacos de carne asada con guacamole. Maradona los descubrió el primer día cuando un periodista local lo llevó a una taquería de Polanco, y desde ese momento no hubo argumento nutricional de Bilardo que pudiera alejarlo de ellos. La falda de res marinada con ajo, limón y chile de árbol, asada sobre brasas hasta carbonizar los bordes mientras el interior queda rosado y jugoso, en 2 tortillas de maíz recién hechas con guacamole de molcajete y salsa roja, le pareció una preparación de sencillez y perfección absolutas. El guacamole con aguacateas de Michoacán, chile serrano fresco, jitomate, cebolla, cilantro y lima se convirtió en su obsesión. Se dice que pedía guacamole recién preparado al cuarto a las 2 de la mañana después de los partidos, y que el hotel aprendió a tener aguacates maduros disponibles exclusivamente para él a cualquier hora. La segunda receta es la sopa de tortilla con crema y chipotle. Esta sopa fue uno de los primeros platillos que el cuerpo técnico adoptó porque su estructura de caldo con elementos sólidos resultaba familiar, aunque su profundidad de sabor era completamente nueva. El caldo de jitomate asado molido con chile pasilla, con tiras de tortilla que llegaban crujientes y se suavizaban progresivamente, crema ácida, queso fresco, cubos de aguacate y chile chipotle que aparecía en algunos bocados con un calor ahumado que sorprendía sin agredir. Combinaba temperaturas y texturas de manera que los jugadores encontraron inicialmente desconcertante y luego irresistible. Bilardo intentó limitar su consumo alegando que la grasa de la crema afectaría el rendimiento físico. Fracasó completamente. La tercera preparación son los chilaquiles rojos con huevo estrellado. El desayuno mexicano fue la revelación más grande e inesperada para el equipo. Las tortillas del día anterior bañadas en salsa de chile guajillo y jitomate asado, cubiertas con crema, queso fresco, cebolla morada y 2 huevos estrellados cuya yema líquida se mezclaba con la salsa al romperse, reemplazaron completamente las medialunas y el café con leche del desayuno continental que el hotel había preparado para ellos. El Tara Brown declaró años después que los chilaquiles rojos eran lo que más extrañó al volver a Buenos Aires y que ningún restaurante argentino pudo replicarlos con fidelidad suficiente. La cuarta receta es el pozole verde de pollo. Fue Valdano quien lo descubrió en un restaurante de Coyoacán y lo introdujo al equipo con el entusiasmo de quien ha encontrado algo que merece ser compartido. El caldo verde de tomatillo, pepita de calabaza tostada, chile poblano y epazote, con pollo deshebrado y granos de maíz cacahuacintle que florecían abiertos en el caldo, con sus guarniciones dispuestas en cuencos pequeños alrededor, le pareció a Valdano una preparación de complejidad estructural que merecía reflexión. Escribió sobre ese pozole verde en una columna posterior al torneo y lo describió como la preparación que mejor le explicó porque la cocina mexicana es una de las grandes cocinas del mundo. La quinta preparación son las quesadillas de huitlacoche con flor de calabaza. Esta fue la más polarizante de las 15.
Cuando los cocineros explicaron que el huitlacoche era un hongo negro que crecía en las mazorcas, la resistencia inicial fue rotunda. Maradona ignoró esa resistencia y fue el primero en probar la quesadilla de masa azul con huitlacoche salteado con ajo y epazote, flor de calabaza y queso Oaxaca derretido. La combinación de sabores terrosos, ahumados y cremosos que no tenía ningún equivalente en la cocina rioplatense lo conquistó inmediatamente, y pasó semanas intentando convencer a sus compañeros más conservadores de que se animaran a probarla. La sexta receta son los tamales de mole negro con pollo en hoja de plátano. La primera vez que el equipo los probó fue en una celebración después de los cuartos de final, y la reacción colectiva de sorpresa entusiasta sorprendió a los propios cocineros. Los tamales envueltos en hoja de plátano con relleno de pollo bañado en la salsa más oscura y compleja de la cocina mexicana les parecieron a los jugadores algo en la frontera entre comida y ceremonia. El mole negro con sus 30 ingredientes mínimos, sus chiles secos, su cacao, su ajonjolí y sus 2 días de elaboración, era tan diferente a cualquier salsa que hubieran probado antes que varios tardaron en identificarlo simplemente como salsa. Les parecía un universo completo en sí mismo. La séptima preparación es el caldo tlalpeño con chipotle y garbanzo. Fue adoptado por el cuerpo médico como parte del protocolo de recuperación post-partido. La razón oficial era la combinación de proteína del pollo, carbohidratos del garbanzo y propiedades antiinflamatorias de la capsaicina. La razón real, que el médico terminó admitiendo, era que los jugadores lo pedían con tanta insistencia después de los partidos que negárselo se había vuelto imposible, y describiendo su consumo como protocolo de recuperación se mantenía la apariencia de que todo estaba bajo control nutricional. El caldo oscuro con su chipotle ahumado y su picor que crecía lentamente con cada cucharada fue uno de los sabores que más claramente quedaron grabados en la memoria de los jugadores. La octava receta es la torta de milanesa a la mexicana. Esta fue la preparación adoptada con mayor velocidad y menor resistencia, por razones obvias para cualquier argentino. La milanesa de res empanada en bolillo crujiente con frijoles refritos, jitomate, aguacate, jalapeños en escabeche, crema y queso era simultáneamente la preparación más familiar y la más nueva que habían probado. Varios jugadores declararon con honestidad que la torta de milanesa mexicana era mejor que la milanesa argentina. En Buenos Aires eso habría sido considerado traición gastronómica. En México sonaba simplemente verdadero. La novena preparación son los frijoles negros de olla con epazote. Los frijoles fueron el ingrediente que más tardó en conquistar al equipo porque en la cocina rioplatense prácticamente no existen como ingrediente cotidiano. Pero cuando finalmente los probaron cocidos lentamente en olla de barro con epazote fresco y chile ancho, en su propio caldo oscuro y brillante con tortilla de maíz azul como único acompañamiento, la mayoría quedó sorprendida por la profundidad que una preparación tan aparentemente simple podía tener. El epazote, con su aroma intenso y medicinal, fue para varios el ingrediente más extraño y más fascinante de toda la experiencia mexicana. La décima preparación es el agua de horchata con canela y vainilla. Las bebidas mexicanas fueron una revelación tan importante como la comida sólida, y la horchata fue la que a todos conquistó sin excepción. Esta bebida fría de arroz molido con azúcar, canela y vainilla de Papantla, blanca como leche pero completamente vegetal, les pareció en los primeros días demasiado dulce y demasiado inusual. Pero el calor brutal del mediodía del altiplano en junio y los entrenamientos de alta intensidad que Bilardo exigía los fue convirtiendo en consumidores entusiastas. Para la segunda semana era la bebida no alcohólica más pedida por el equipo y los cocineros la preparaban en jarras de 1,5 litros específicamente para los argentinos. La 11ª preparación son los chiles en nogada poblanos. El encuentro fue accidental durante una visita a Puebla entre partidos. En un restaurante del centro histórico ordenaron el platillo más representativo de la cocina local sin saber exactamente qué era, simplemente porque el mesero lo recomendó. La llegada del chile poblano con su salsa blanca de nuez de Castilla fresca, los granos de granada rojos brillando como rubíes y el perejil verde formando los colores de la bandera mexicana, produjo primero admiración visual y luego sorpresa gustativa. El relleno de picadillo con pera, durazno, manzana, almendras y piñones mezclando dulce y salado de una manera que la cocina rioplatense nunca hace fue la preparación que más claramente les mostró que la cocina mexicana operaba con una lógica de sabor completamente diferente y extraordinaria. La 12ª preparación es el arroz a la mexicana con chiles jalapeños toreados.
El arroz mexicano, con su color rojo intenso del jitomate frito antes de añadir el grano, cocinado en caldo de pollo con zanahoria y chícharo, con los chiles jalapeños asados directamente sobre el comal hasta que la piel se ennegrecía y el interior se suavizaba concentrando su sabor en algo más dulce y ahumado que el jalapeño crudo. Servidos aparte para que cada jugador eligiera su intensidad, les pareció una versión significativamente superior a cualquier arroz que hubieran comido. Maradona, que desarrolló durante el torneo una tolerancia al chile que asombró a los cocineros mexicanos, pedía siempre sus jalapeños toreados completos y sin restricciones. La 13ª preparación es el elote asado con mayonesa casera y chile piquín. Este snack callejero fue el placer de las tardes de descanso, lo que se comía caminando por los parques o sentado en el jardín del hotel cuando el calor invitaba a estar afuera sin hacer nada que requiriera esfuerzo. El maíz nativo asado sobre brasas hasta carbonizar algunos granos, untado con mayonesa de yema de huevo fresco y limón, espolvoreado con chile piquín molido en metate y rociado con jugo de limón real. Era la preparación más informal de las 15 pero quizás la que mejor capturaba la esencia de la cocina callejera mexicana. Transformar un ingrediente simple en una experiencia memorable con el mínimo de pasos y el máximo de sabor. Maradona llegó a comer 4 elotes seguidos en una tarde en Chapultepec. La 14ª preparación son los tamales de rajas con queso en hoja de maíz. Si los tamales de mole negro fueron el descubrimiento ceremonial, los tamales de rajas con queso fueron los de todos los días, los que pedían cuando querían algo reconfortante sin necesidad de ocasión especial. La masa de maíz cacahuacintle con manteca de cerdo, las rajas de chile poblano asado con crema ácida de rancho y el queso Oaxaca que se derretía completamente dentro de la hoja de maíz durante las 2 horas de cocción al vapor, producían una combinación de texturas y sabores que varios jugadores describirían posteriormente como la preparación más reconfortante que habían comido fuera de su país. La 15ª y última preparación es el chocolate caliente mexicano con churros de canela. Este fue el ritual de las noches, el descubrimiento que llegó más tarde que los demás. Después de las largas sesiones de análisis táctico de Bilardo que se extendían hasta la madrugada, el chocolate mexicano preparado con tablillas de cacao molido con azúcar morena, canela y vainilla, disuelto en leche entera y batido con molinillo hasta que la espuma subía al borde del jarro, con los churros gruesos y crujientes recién fritos y rebozados en azúcar con canela, se convirtió en el cierre perfecto de cada noche. Era más granuloso que el chocolate europeo, menos dulce, con la canela integrada y el aroma del cacao puro que persistía mucho después del último sorbo. La noche del 29 de junio de 1986, después de ganar la Copa del Mundo en el Azteca, mientras la delegación argentina celebraba con el trofeo sobre la mesa, alguien pidió chocolate mexicano y churros. Y llegaron. Y los campeones del mundo los comieron en la madrugada del mejor día de sus vidas, en el país que los había alimentado y conquistado para siempre.